Hola, buen día. Hoy en este video vamos a hablar desde el área filosófica de la ética del por qué no se debe incurrir en la discriminación hacia los infectados del COVID-19 y los médicos encargados del mismo. Pero primero, ¿de qué se trata el área filosófica de la ética? De acuerdo al Cambridge University Press, la definición de ética en el diccionario de filosofía es el estudio filosófico de la moral. El término se suele también usar de forma intercambiable con moral para indicar cuál es la materia de este estudio. En ocasiones se usa también en un sentido más estricto para expresar los principios morales de una determinada tradición, grupo o individuo. En otras palabras, en el ámbito filosófico, la ética es la decisión que más nos agrada porque es algo a lo que estamos acostumbrados a reflexionar y vivir a diario. La cuestionamos mucho hoy en día y desde pequeños hemos estado aprendiendo sobre ella. Tomando a Kant de ejemplo, dice que solo cuando se actúa a partir del deber, la acción tiene valor moral. Y también que los fundamentos éticos no están sustentados en la posibilidad de que algo ocurra o no ocurra, y que definan las acciones como inherentemente a buenas o malas según las circunstancias. Esto se puede interpretar en este caso como que el hecho de que alguien tenga ciertas características físicas o sociales no significa que son inherentemente malas o buenas, sino que se debe juzgar desde el deber cómo se actuará con esas personas, por lo que deberíamos evitar actos discriminatorios contra médicos e infectados del COVID-19. Pero de acuerdo a Nietzsche, el triunfo de un ideal moral se logra por los mismos medios inmorales que cualquier triunfo: la violencia, la mentira, la difamación y la injusticia. Así que no importaría discriminar a los médicos con acciones como correrlos de la colonia para evitar el contagio de las demás familias. Deberíamos replantarnos nuestra política antidiscriminatoria con el COVID-19, ya que realmente no es necesario estar evitando la discriminación y al final llegaríamos al mismo resultado que si la evitáramos. Se puede decir que todos esos recursos y energía que usamos para evitar la discriminación podrían utilizarse en cosas de mayor impacto, ¿no? Creo que todos hemos escuchado acerca de la importancia de quedarnos en casa para evitar contagiarnos y de la gran labor que hacen los doctores y enfermeros para ayudar a combatir esta epidemia. Pero, ¿qué pasa cuando los mismos doctores, que han sido llamados héroes en los últimos días, llegan a su casa después de un largo tiempo de trabajo rodeados de pacientes con coronavirus? En los últimos días, los trabajadores del área de salud han sido víctimas de discriminación, no solo en México, sino en el mundo. Sus vecinos les han pedido que se vayan a vivir a otra parte y que no estacionen sus carros cerca de los suyos para evitar ser contagiados. Tampoco les dejan tomar el autobús y han sufrido agresiones físicas y verbales. También les ha costado mucho encontrar un lugar donde vivir para mantenerse alejados de su familia, ya que les están negando rentar en otros lugares. En las redes sociales ha estado circulando información acerca de la falta de protección del personal médico, ya que las autoridades indicadas no les entregan el material necesario para protegerse por falta de abasto en el país, y también se ha dicho que la falta de cubrebocas y de otros materiales necesarios está presente en todo el mundo. Esto ha hecho que todo aquel que trabaja en hospitales se sienta desprotegido, y no solamente ha sido dentro del hospital, sino que, como mencionamos antes, en las calles no están siendo considerados como héroes, sino más bien de quienes se debe mantener lo más lejos posible. El IMSS informó que tiene 39 casos de personal médico con COVID-19, aunque las autoridades del Instituto de Salud dijeron que no se contagiaron al estar laborando como médicos o enfermeros, sino que fue por cosas externas. Esta declaración fue refutada después por los propios médicos, quienes extendieron una carta al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, donde utilizaron su derecho a réplica y dieron su versión de los hechos respecto a cómo fueron contagiados. Es por casos como este que ahora las personas exigen que se les pueda proteger adecuadamente y surgió una petición para, entre comillas, proteger la salud de los médicos en los hospitales públicos de México versus COVID-19 en la plataforma change.org. Como se lee en la petición, hoy en día para hacer frente a la pandemia, los médicos no cuentan con los insumos de protección personal que les permitan protegerse a ellos, a sus pacientes y a sus familias del virus. Exigimos que la COFEPRIS haga su trabajo y vele porque se dote a los médicos de las medidas de seguridad que requieren. Exigimos de la Secretaría de Salud que dé la cara ante la pandemia y asuma su responsabilidad y con entereza se ponga del lado de los médicos, porque no puede olvidar que él, antes de ser funcionario de gobierno, es también médico, como se lee en la petición. Por el otro lado, ante las agresiones por parte de los ciudadanos al personal de salud,
El CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, dijo lo siguiente: en el caso del personal médico y de la salud, cuando veamos que esta conducta sea un patrón continuo, tenemos la obligación de actuar porque está en riesgo la integridad física, psicológica y personal e implicaría de inmediato aplicar medidas cautelares, pedirle a la autoridad ministerial o a las autoridades de seguridad pública las medidas necesarias. Recalcó que algunas de las agresiones que están sucediendo son delitos y deben ser castigados. Sin embargo, sí creo que el mejor mecanismo para prevenir actos de discriminación es la información. Estamos convencidos de que muchos actos de este tipo están basados en prejuicios, ignorancia y estereotipos. En estos momentos de emergencia, la desinformación refuerza esos prejuicios. La ignorancia frente a una enfermedad que desconocemos. Es normal que las personas sientan miedo y pánico. Eso refuerza las ideas que carecen de bases científicas. Es importante analizar esta problemática desde ambas perspectivas, tanto del personal médico exigiendo que no se le discrimine como de los ciudadanos que discriminan para poder llegar a una conclusión de lo que es una sociedad justa y si ésta está presente en nuestro país, ya que de la manera que actuemos como comunidad en esta crisis dependerá la manera en cómo actuaremos en el futuro. De acuerdo con Listín Diario, una sociedad justa es aquella en la que se respeta y da a cada quien lo que le corresponde. La sociedad justa es un deseo, un sueño, un mero y una utopía, algo que todavía no existe, pero que todos los seres humanos estamos deseando y ansiando. Con el tiempo, nuestra sociedad, los mexicanos, hemos anhelado justicia en varias partes, desde la política hasta la policía y el narco, y aunque hemos luchado por mucho tiempo por ello, todavía no lo hemos conseguido. Ni siquiera en tiempos de COVID-19, donde es de vital importancia tener planes justos y que la población los siga. Las razones de esto se pueden analizar desde las ciencias sociales. Es nuestra propia cultura y acciones como individuos los que nos hacen evitar ser justos. ¿Qué se debe cambiar para alcanzarlo? Probablemente nuestra visión y perspectiva del problema. A veces se puede pensar que la sociedad justa es un imposible y efectivamente no lo es. Es una meta, algo por lo que la humanidad sigue luchando. Lo mejor será tratar a todos por igual, como la filosofía de Kant lo indica, sin importar el resultado, sino de buena voluntad y como Nietzsche, buscando el bien propio primero, ya que el hombre es naturalmente egoísta y está bien que lo sea. No estamos de acuerdo en que el personal médico deba sufrir discriminación, incluso si esto significa que los vecinos y el resto de la comunidad se van a sentir inseguros y desprotegidos, ya que todos, incluyendo el personal de salud, somos parte de la misma comunidad y todos tenemos la misma posibilidad de estar contagiados. Y además, todos estamos pasando por la misma crisis juntos. El riesgo a contagiarnos puede ser reducido al quedarnos en casa, pero si salimos no deberíamos esperar que las personas se alejen de nosotros si toman el mismo camión que nosotros o si viven en el mismo edificio. Eso no justifica agresiones físicas o verbales al personal de salud ni a nadie. Así es, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo en una conferencia de prensa lo siguiente: nos preocupa e indigna que el personal de salud reciba ataques. Es alarmante que haya personas canalizando sentimientos básicos como son el temor o el enojo hacia el personal que los protege. Definitivamente la violencia no es una buena manera de manejar nuestras emociones. Después de esto, en la misma conferencia, López-Gatell dijo lo siguiente: piensen en esto, la persona que haya perpetrado cualquiera de estas agresiones perfectamente puede que sea la próxima persona que padezca la enfermedad o que tenga un familiar directo que padezca la enfermedad. Entonces, aunque no sea así, es increíble que alguien pueda considerar sensato atacar a un miembro del personal de salud que está precisamente para proteger a esa persona. Algo que las personas que atacan al personal médico no saben es quién tiene el virus y quién no. Puede ser que ellos mismos sean quienes estén esparciendo el virus o que tengan que ser atendidos por los mismos médicos a quienes ellos están maltratando y discriminando. Es por eso que creemos firmemente que se debe respetar a cada miembro del personal médico, por el simple hecho de ser seres humanos como nosotros y no fijándonos en quién posiblemente puede o no contagiarnos, ya que no podemos estar completamente seguros de eso. Además, hablando del equipo de médico, ellos más que nadie deben saber cómo cuidarse y seguir los protocolos correctos de sanitización. Antes de continuar con las posturas filosóficas, vamos a concluir con lo que dijeron legisladores de la Cámara de Diputados sobre este tema. Los profesionales de la salud hacen su mejor esfuerzo todos los días para atender a las personas afectadas por la pandemia, tratándolas con igualdad y sin discriminación.
con profunda amabilidad y respeto, y por lo tanto la sociedad mexicana les debe en todo momento y en justa reciprocidad el trato que ellos dedican. No deberíamos tratar mal a quienes están ahí para protegernos y quienes cada día corren el riesgo de contagiarse a ellos o a sus familiares. Ellos sienten el mismo temor que nosotros cuando pensamos en que algún conocido nuestro podría tener este virus. Ahora bien, si lo pensamos desde el punto de vista de las posturas filosóficas antes mencionadas, las cuales son de Kant y Nietzsche, ¿cuál sería la solución? Con Kant apelaríamos al imperativo categórico. Obra según una máxima, tal que quien observe pueda desear que se convierta en ley universal. En palabras más simples, si se puede repetir infinitamente, se puede usar. Así que, si siguiéramos apartando a los médicos e infectados por COVID-19, y esto lo hiciera toda la gente repetidamente hasta el infinito, terminaríamos matando o exiliando al 70% de la población, porque como se dijo en Excelsior, el jefe de la Agencia de Salud Pública de Alemania estima que la pandemia de coronavirus demora unos 2 años en completar su curso, y que afectará a entre el 60 y el 70% de la población mundial. Al final no se puede repetir infinitamente sin crear caos, o hasta la desaparición de la humanidad. Así que, según Kant, lo mejor es dejar la discriminación. Desde el punto de vista de Nietzsche, el triunfo de un ideal moral se logra por los mismos medios inmorales que cualquier triunfo: la violencia, la mentira, la difamación y la injusticia. Esto quiere decir que no importa qué medios utilices para lograr crear un cambio, al final llegarás al mismo resultado: utilizar medios inmorales para continuar. Así que se puede llegar a intuir que lo mejor que se puede hacer es lo que sea más benéfico para tu persona, ya que Nietzsche también dice que el ser humano es egoísta por naturaleza y esta decisión de hacer las cosas de una manera u otra es decisión de cada quien y no deberíamos preocuparnos por las decisiones que tomen los demás. Traducido a la situación actual, esto nos llevaría a decir: ¿por qué me debería preocupar por los infectados si eso podría llegar a afectarme a mí? De hecho, hasta podría ser mejor porque entonces puedo regresar a mi trabajo y seguir con mi vida como estaba antes. Entonces, ¿cuál está bien y cuál mal? La respuesta es que ninguna está bien o mal, pero a nuestra opinión, la mejor opción es seguir algo parecido a Kant. Él propone buscar la solución autosuficiente, que nos dará resultados no caóticos, como sería la de Nietzsche, y que permitirá que sigamos con la moral y sociedad infinitamente. Digo que evitaría caos porque si en verdad dejáramos que se discriminara durante esta crisis, habría gente que lucharía por no ser discriminada, creando así un conflicto por ideales y recursos para favorecer su ideal. En cambio, Kant propone ayudar a los de COVID-19, porque si los dejáramos no sabríamos qué podría pasar. Y si no sabemos qué va a pasar, entonces ¿por qué no atacar el problema de frente de tal manera que todos quedemos satisfechos? Claro, esto implicaría tomar en cuenta a los que están discriminando, porque si no entraríamos en conflictos de ideas y esto no sería replicable. Pero por otro lado, eso también respeta los derechos humanos, porque aunque no estés de acuerdo o en contra, se te toma en cuenta de forma respetuosa como un ser humano sin importar tus acciones, pensamientos u origen. Además es democrático porque se toman todas las opiniones en cuenta hasta llegar a un consenso general que sea beneficioso para todos, al menos durante esta situación específica. En conclusión, aprender acerca de estas posturas filosóficas nos hizo reafirmar nuestra posición de decidir no discriminar al personal médico, ya que siguiendo, por ejemplo, el imperativo categórico de Kant, si todos hicieran lo mismo de discriminar al personal médico, el personal médico podría también decidir discriminar a las personas que los discriminan y decidir no atenderlos en caso de que ellos tengan el virus o para atender alguna otra necesidad que tengan. Y viéndolo de una manera positiva, si todos deciden no discriminar, crearemos un ambiente de paz, aunque cada quien tomaría las medidas personales necesarias para evitar contagiar a otros o ser contagiados. Y esto también sería más efectivo para llegar al fin de la pandemia. Encontrar el balance entre estas dos posturas que representan los lados lógicos y caóticos de la situación y llevándolos a una solución viable en el sentido de Kant y benéfico en el sentido de Nietzsche, es lo que resolverá este problema, que sin duda alguna nos afecta a todos.